Muy buenas noches con cada uno de ustedes. El que les saluda es Giancarlos Aire Tadeo, representante del Centro de Capacitación e Investigación Profesional Ciencia Infinita, de las cuales estamos desarrollando un curso especializado juntamente con el Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio Público de Pasco, de las cuales estamos desarrollando el curso especializado en asistente en función fiscal y asistente administrativo. El día de ayer tuvimos una gran ponencia de la doctora Paola Orihuela, que nos disertó sobre funciones del Ministerio Público y funciones del fiscal en investigación. Hoy tengo el honor de presentar a la doctora Victoria Puchok Paitampoma, quien es abogada por la Universidad Peruana Los Andes. Es egresada de la maestría en mención en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Es asistente en función fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo. También fue asistente administrativo del Sistema Fiscal en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pasco, quien nos disertará sobre el tema el manejo de la carpeta fiscal. Sin más preámbulo, doctora, le doy el pase para que pueda comentar. Buenas tardes. Vamos a dar ya inicio a la capacitación, a la exposición del día de hoy, para lo cual, en un primer momento, voy a compartirles las diapositivas que he elaborado a efectos de continuar con la exposición. ¿Sí? Voy a compartir en este momento. ¿Pueden observar las diapositivas? Ya, correcto. Bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Centro de Capacitación Ciencia Infinita y así como al Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Pasco por la consideración e invitarme en esta capacitación que consiste en el curso especializado en asistente en función fiscal y asistente administrativo. Asimismo, quiero agradecer a cada uno de los participantes que se han dado tiempo en la cita de hoy a efectos de dar a conocer, siendo el tema que se me ha asignado, el manejo de la carpeta fiscal. Actualmente me encuentro trabajando como asistente en función fiscal del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo. Bueno, vamos a dar inicio con esta ponencia del día de hoy, para lo cual primero debemos saber qué es la carpeta fiscal. Para lo cual vamos a hablar en un primer momento que como uno de los instrumentos administrativos sobre el manejo de la carpeta fiscal o la carpeta fiscal en sí, vamos a encontrar el reglamento de la carpeta fiscal, el cual fue aprobado mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación 748-2006 del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, con fecha 21 de junio del año 2006. Este es el único reglamento en sí que hasta la fecha se ha dado a través del Ministerio Público a efectos de poder reglamentar las distintas normas administrativas que nos puedan conllevan en sí a lo que vendría a ser la formación, la creación, la custodia de la carpeta fiscal. Este reglamento es muy importante porque nos va a permitir a nosotros, dentro de la labor del asistente en función fiscal y administrativo, a lo que nos corresponde tanto que es a la custodia o qué es lo que debe estar dentro de una carpeta fiscal. En un primer capítulo vamos a ver cuáles son las normas generales. En un segundo capítulo nos va a hablar ya en sí de aquellos documentos que contiene una carpeta fiscal física. En un tercer capítulo nos va a hablar aquí sobre lo que es la carpeta fiscal electrónica, que esto se está implementando de forma progresiva, no en todos los distritos fiscales,
se encuentra establecido a la fecha. Como un capítulo 4 nos va a hablar sobre el monitoreo de la carpeta fiscal y en un último momento nos habla sobre las disposiciones finales, que vendría a ser sobre lo que es sobre los temas a tratar dentro de lo que es la carpeta fiscal. En la presente exposición, lo que yo voy a tratar son los temas que se relacionan en sí a lo que es la carpeta fiscal, siendo el capítulo 1 y capítulo 2 que vamos a desarrollar en este momento. Para lo cual, primero vamos a saber qué es la carpeta fiscal. El propio reglamento, en la parte introductoria, nos habla que la carpeta fiscal es aquel instrumento o herramienta de trabajo que sirve en apoyo de la función fiscal en la investigación de un delito. Es decir, va a ayudar, va a coadyuvar en la labor fiscal a efectos de una eficiencia dentro de la investigación. Es decir, para lo que esto va a servir como un apoyo para el fiscal dentro de la investigación penal. Toda investigación, algo que quiero adelantarme es que en toda investigación penal esta va a estar conformada siempre por una carpeta principal o llamada carpeta original y carpeta auxiliar. Todo proceso penal, en nivel general, van a tener en sí estas dos carpetas, una principal y una carpeta auxiliar. Pero no necesariamente toda investigación va a tener con ella cuadernos. Estos cuadernos van a ser creados independientemente de cada caso en particular. Ahora bien, ¿dónde más podemos encontrar una definición de lo que es la carpeta fiscal? También lo vamos a ver en lo que es en el artículo 134 del Código Procesal Penal, donde nos habla, en este sentido, nos habla no de carpeta fiscal, sino nos habla de expediente fiscal, que en sí sería lo mismo, ¿no? Donde nos dice que el fiscal, con motivo de su actuación procesal, abrirá un expediente para la documentación de las actuaciones dentro de la investigación. Es decir, que al conocimiento de un hecho delictivo, el fiscal aperturará una investigación y esta estará constituida dentro de una carpeta fiscal. Ahora bien, como les iba mencionando, esta exposición va a basarse solamente en el primer capítulo y en el segundo, porque son en sí los capítulos que se van a relacionar al tema de la carpeta fiscal. Ahora, el artículo primero, cuando nos habla sobre el objeto de este reglamento, nos dice que es establecer las distintas normas para la formación de la carpeta fiscal, así como para su custodia, conservación, traslado, recompensación, archivos de la investigación del Ministerio Público en la investigación de un delito. Algo que se va a relacionar al objeto de este reglamento de la carpeta fiscal, también vamos a ver en lo que es el Manual de Organización y Funciones del Despacho Corporativo. En este manual vamos a poder hablar sobre lo que son las funciones del asistente en función fiscal y el asistente administrativo, pero de forma directa con relación a la carpeta fiscal. Mientras que al asistente en función fiscal se le ha asignado como su función custodiar, organizar, foliar, así como también conservar el estado de la carpeta fiscal y también a todos los anexos que dentro de esta carpeta fiscal se pueda tener. Mientras que al asistente administrativo se le va a dar las funciones de apoyar a la conformación de la carpeta fiscal, al foliado y a la organización. Mientras que acá vamos a hacer una diferencia. Al asistente en sí se le da esta función, que lo vamos a encontrar en el manual, de conformar la carpeta fiscal, mientras que el asistente administrativo va a servir como apoyo. Ahora bien, en el artículo 2 nos dice que como finalidad de este reglamento es poder establecer y unificar todos los procedimientos básicos y responsabilidad en la formación y manejo de la carpeta fiscal. En un tercer capítulo nos habla sobre el ámbito de aplicación. Vamos a tener en cuenta que este reglamento fue aprobado mediante resolución de la Fiscalía de la Nación en el año 2006. La implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, que es del año 2004, no ha ingresado de forma unilateral en todos los distritos fiscales, sino que ellos han sido puestos en vigencia de forma progresiva. A la fecha ya todos los distritos fiscales cuentan con vigencia del nuevo Código Procesal Penal. No obstante, el artículo 3 nos habla sobre el ámbito de aplicación. Nos dice que la aplicación será progresiva en los distritos judiciales. Cuando nos habla de una aplicación progresiva, nos habla que en ese año
se hablaba pues de un plan de cómo el nuevo Código Procesal Penal iba a entrar en vigencia, así como la función de la carpeta fiscal, como su reglamento y todos los que deriven de la misma, iba a ingresar también de forma progresiva, que iban los distritos fiscales iban asumiendo, ¿no? Ahora bien, acá hay algo muy importante, porque ahora sí ya vamos a hablar en sí de lo que es la carpeta fiscal. Como se ha ido mencionando, la carpeta fiscal es aquel instrumento técnico del trabajo donde se va a anexar todo tipo de documentación de las distintas actuaciones que pueda tener una investigación penal. Dentro de lo que vamos a hablar, en primer lugar vamos a hablar de una carpeta principal. Ahora bien, la carpeta principal nos va a decir que esta carpeta principal se va a aperturar en base a una denuncia. Pero ahora bien, lo que respecta a una denuncia, esta denuncia puede ser a través de una denuncia de parte, que es aquella denuncia que se va a realizar en mérito a un escrito, donde la persona que se siente, que puede ser el agraviado o el denunciante. Otra cosa que debemos añadir en esta parte, que la denuncia no solamente lo puede realizar la parte denunciante o la parte agraviada, sino que la denuncia también lo puede realizar cualquier persona que ha advertido un hecho delictivo. Esto es facultativo. Ojo, pero también el mismo Código Procesal Penal nos señala quiénes son las personas que sí están obligadas a comunicar una denuncia ante el Ministerio Público. Estos vendrían a ser los personales médicos, que los personales de salud, que dentro de sus funciones puedan advertir un hecho delictivo. Ellos sí están obligados a poner de conocimiento, así como los docentes dentro de las instituciones educativas, al advertir un hecho delictivo, también están en la obligación de poder presentar las denuncias ante la autoridad competente. Bueno, eso dándole a un modo de poderles comentar. Por otro lado, la denuncia, también podemos ver que hay denuncias verbales. Las denuncias verbales son aquellas que, por ejemplo, la persona la persona denunciante o agraviada, lo que realiza es acude ante el despacho que está de turno y entonces solicita o presenta una denuncia de forma verbal. Es decir, ella solicita al fiscal de turno o al asistente que realiza el apoyo en sí, en lo que es en los turnos fiscales, y entonces se levanta un acta. Un acta que vendría a ser una denuncia verbal, donde la persona pues señala, ¿no?, los hechos que habrían sido en su perjuicio, así como los presuntos o el presunto responsable de tal delito, ¿no? También hay unas denuncias que son las denuncias de oficio. ¿Cuáles son las denuncias de oficio? También se aperturan investigaciones por denuncias de oficio. Estas van a ser tomadas de conocimiento a través de algún periódico, a través de algún medio de comunicación, donde se puede advertir de un hecho delictivo. Entonces, el despacho que se encuentra de turno, el fiscal que se encuentra de turno, deberá iniciar de oficio una investigación. Ahora también, como un segundo numeral, en lo que nos habla el artículo 4 de la carpeta fiscal, nos habla sobre el informe policial de ser el caso. El informe policial de ser el caso es en aquellas situaciones donde las personas que se sienten afectadas de algún hecho delictivo van a ir ante la autoridad policial competente a efectos de poder presentar una denuncia. Es decir, ante determinada comisaría, Juan, que ha sido víctima de robo, va y lo que hace es asentar lo que vendría a ser una denuncia, ¿no?, dando todos los alcances donde se habría suscitado el lugar de los hechos, y entonces el policía, conforme también señala el Código Procesal Penal en el artículo 67, nos dicen sobre las funciones del policía que ellos están dentro de sus obligaciones en asentar las denuncias correspondientes para poder realizar las diligencias que sean necesarias y que sean de carácter urgentes e inaplazables. Primero recibirá la denuncia, luego de ello lo que corresponde es que den cuenta al fiscal de turno, ¿no?, de que se ha recibido tal denuncia, y para que pueda coordinar con el fiscal para poder en sí realizar y llevar a cabo todas las diligencias que sean necesarias, ¿no? Es por eso que en un tercer punto vamos a encontrar las diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuestas a ejecutar. En este caso, por ejemplo, si ya dentro de la investigación ya tenemos la denuncia,
la denuncia, ya se ha aperturado la carpeta fiscal, en ella también vamos a anexar todas las diligencias que el fiscal, dentro de su teoría del caso, pueda realizar o pueda ordenar también, es decir, que vayan a realizarse distintas otras diligencias. Esto puede ser mediante una disposición donde el fiscal ha señalado que de este hecho delictivo, entonces va a depender del criterio de la actuación del fiscal poder señalar que se van a llevar otras diligencias, ¿no?, con los fines propios para la investigación. Entonces, estas diligencias también van a estar plasmadas en una disposición o providencia fiscal y estas deberán estar en la carpeta principal. Acá nos hablan sobre los documentos obtenidos. Los documentos obtenidos es aquella documentación que dentro de una investigación el fiscal, al tomar conocimiento de un hecho delictivo, por ejemplo, digamos que el hurto dentro de una institución educativa donde, digamos, se necesite, por ejemplo, se ha llevado, se ha realizado o hay un hecho delictivo, se ha comunicado ante el Ministerio Público un hurto. Entonces, ese colegio cuenta con cámaras, digamos, ¿no? Cuenta con cámaras, entonces el fiscal lo que va a hacer es solicitar las cámaras o va a solicitar los videos en sí de las cámaras, así como también puede solicitar los cuadernos de los registros de las personas que hayan podido ingresar. Entonces, a la respuesta de esta institución educativa es que estos documentos que han sido obtenidos por el colegio serán anexados en nuestra carpeta principal. ¿Por qué? Porque estos son aquellos elementos de convicción que van a poder coadyuvar en la investigación. Ahora, también nos encontramos lo que son los dictámenes periciales realizados. Acá vamos a encontrar los distintos dictámenes e informes periciales, como por ejemplo las distintas pericias toxicológicas, biológicas, los dictámenes periciales físicos que dentro de la investigación se pueda recabar y que en sí forman ya parte de la investigación y que es un elemento de convicción de cargo o de descargo de la investigación. Entonces corresponde que esta actuación se encuentre dentro de la carpeta principal. Ahora nos habla sobre las actas levantadas. Las actas levantadas pueden ser, encontramos dentro de lo que son las actas, por ejemplo, las actas de intervención. En un caso de flagrancia, el policía ha realizado un acta de intervención de cómo se ha procedido, en mérito a qué ha sido su actuación. Entonces, eso vamos a encontrar en la carpeta fiscal. También tenemos actas de constatación domiciliaria que nos va a permitir, por ejemplo, hay un señor que ha robado, pero se escapó de forma inmediata a su casa, pero esta persona ha podido ser identificada plenamente, ¿no? Ha sido identificada plenamente. Entonces, el agraviado que, conocía a la persona que le habría robado un bien, entonces, y esta persona cuando se le encuentra dentro del tiempo de la flagrancia, que son las 24 horas, digamos que lo detienen, porque estamos dentro todavía del plazo de la flagrancia. Entonces hacemos un acta de constatación domiciliaria, y en el acta de constatación domiciliaria se podría encontrar el bien que habría sido materia del delito, que vendría a ser, por ejemplo, el celular. Cuando a él se le encuentra, ya no contaba el celular, pero cuando se procede a realizar lo que es el acta de constatación domiciliaria, dentro de su vivienda se pudo advertir que a esta persona se le encontró el celular que era del agraviado. Entonces, estas actas son necesarias y son las que están en nuestra carpeta fiscal. También existen actas de lectura de visualización, digamos, en distintos hechos delictivos, como también pueden ser en los distintos casos que se pueda dar, donde se tenga que llevar a cabo unas actas de visualización de los distintos videos. Entonces, estas actas de visualización van a estar también en nuestra carpeta principal. También hay actas de lectura de extracción de información de celulares, así como otras que son independientes y que también ayudan en la investigación y que también la vamos a encontrar dentro de nuestra carpeta principal. Acá nos hablan sobre las disposiciones emitidas. Para dar cuenta, dígame.
Claro, no, en la carpeta, lo que le estoy señalando es de lo que estoy enumerando, lo que está señalado en el artículo y yo lo estoy oralizando. No lo vamos a encontrar escrito. No, de las diapositivas. Ahorita usted puede visualizar el artículo 4. Ah, no, porque sí he estado pasando, pero a ver. A ver, lo voy a compartir nuevamente en todo caso, porque yo sí he estado pasando, pero no se ha podido advertir en todo caso. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Carlos, ¿puedes visualizar? A ver, lo estoy pasando varios. ¿Lo puede ver? En el capítulo. Ya, a ver, lo voy a compartir. Quiero que me confirmes porque todo lo que he estado señalando ha sido a través de diapositivas. Entonces, para poder tener una correlación de lo que yo estoy señalando y de lo que ustedes puedan escuchar. A ver, Giancarlos, ahorita lo estoy pasando. Estoy en el capítulo donde dice reglamento de la carpeta fiscal. ¿Lo ves? Yo ya estaba en la diapositiva de... A ver, estoy en la diapositiva número 4. Ya, entonces mejor no lo voy a compartir en F5, sino... A ver, dime, ahora estoy en la diapositiva número 5. ¿Lo puedes visualizar? Ya, lo voy a compartir de ese modo en todo caso, ¿ya? De presentarse algún inconveniente me haces de conocimiento en el momento para poder corregirlo, ¿ya? Ya, correcto. Entonces nos habíamos quedado dentro de lo que son, ya íbamos a pasar al punto número 7 del artículo 4 del reglamento de la carpeta fiscal, donde nos habla sobre las disposiciones emitidas. Al conocimiento de un hecho delictivo, el fiscal lo que va a hacer como una primera disposición se llama la disposición de inicio de diligencias preliminares. Esta disposición va a estar en nuestra carpeta fiscal. Ahora, ¿qué otras disposiciones para conocimiento de ustedes se emite dentro de una investigación? Vamos a encontrar la disposición de ampliación de diligencias preliminares. También vamos a poder ver una disposición que declara compleja una investigación preliminar o una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, que esta disposición corresponde cuando el fiscal decide formalizar investigación y comunica al juzgado competente que tal denuncia ya ha sido formalizada. Ahora, respecto a las providencias dictadas, las providencias son aquellos documentos que van a permitir dar impulso a las investigaciones o dar cuenta también a los escritos y a las distintas solicitudes que puedan realizar los sujetos procesales dentro de la investigación. Ahora, acá nos van a hablar sobre los requerimientos formulados. En este punto, en el punto 9 del capítulo 4, cuando nos habla los requerimientos formulados, vamos a hacer acá, les voy a comentar lo siguiente. Los requerimientos, cuando yo iniciaba la exposición les decía que toda investigación penal, que todo proceso penal va a tener una carpeta principal y una carpeta auxiliar, pero no todo proceso penal va a tener cuadernos, es decir, no en todo proceso penal se va a llevar a cabo una terminación anticipada, un requerimiento de allanamiento. Esto va a depender de cada caso. Cuando hablamos acá en el punto número 9 de los requerimientos formulados, estos requerimientos formulados, si bien es cierto, va a comprender en la carpeta fiscal, pero más no va a estar dentro de la carpeta principal, sino que cuando se solicita al juez mediante un requerimiento una actuación procesal dependiendo del caso, esto ya vamos a formar lo que vendrían a ser los cuadernos dentro de la investigación, ¿ya? Solamente para aclarar que esto no va a estar dentro de la carpeta principal, sino que estos vamos a crear lo que ya vendrían a ser los cuadernos. Ahora nos hablan de las resoluciones emitidas por el juez de la investigación preparatoria, así como toda la documentación útil a los fines de la investigación.
Ahora bien, el artículo 5 nos habla sobre la normalización de documentos. Nos dicen aquí que las actuaciones se registrarán en los formatos aprobados mediante la directiva de la Fiscalía de la Nación. Ahora vamos a hablar sobre lo que vendría a ser en el capítulo 2 de la carpeta fiscal física, que es el tema que se nos ocupa. En el artículo 6 nos habla sobre el registro y apertura. El registro lo va a hacer el asistente administrativo. El asistente administrativo lo que va a corresponder es la creación en el sistema de gestión fiscal de un número que se le va a asignar a esta carpeta fiscal. Y la apertura, como se ya había mencionado, va a corresponder al fiscal elaborar la apertura e inicio de diligencias preliminares. Por otro lado, sobre quién es el responsable y la custodia de la carpeta fiscal. Según el reglamento y el manual de organización y funciones del despacho corporativo, corresponde al asistente en función fiscal la custodia de la carpeta fiscal. Ahora bien, acá hablamos sobre los requerimientos. Justamente a eso iba. Algo muy importante sobre los requerimientos es que estos deben ser que se va a solicitar al juez determinado acto procesal, corresponde que también se encuentre dentro de la carpeta fiscal. El cargo de recepción, ahora vamos a hablar sobre el orden, utilidad y funcionalidad de la carpeta fiscal. La carpeta fiscal siempre debe tener un orden cronológicamente, ¿no? Es decir, todas las actuaciones que han ingresado al despacho fiscal deben estar de forma cronológica, de la forma útil, así como también con respecto a la funcionalidad de todos los elementos que nos pueda ayudar dentro de este proceso. También hay una custodia temporal de documentos. En la custodia temporal de documentos nos habla de por ejemplo, ¿no? En un caso particular donde el fiscal solicita unos reglamentos a la municipalidad, digamos, a la municipalidad provincial de Huancayo. Entonces ellos le emiten o le derivan documentos voluminosos, pero solamente es de importancia para el fiscal, digamos, solamente 2 resoluciones. Entonces, provisionalmente, lo que va a hacer el fiscal va a poder enviar esta documentación para su custodia al área que corresponde. Por otro lado, vamos a hablar acá de la foliación, de los cuadernos e incidentes. La foliación, conforme señala el reglamento, nos dice que nuestras carpetas no pueden exceder más de los 200 folios. Ahora, por otro lado, la responsabilidad de la custodia, como ya se ha señalado, asimismo la conservación. Corresponde que la conservación de las carpetas fiscales deben estar en lugares donde ésta pueda mantenerse, no deteriorarse. Entonces va a corresponder dentro de lo que es la parte, ya vendríamos a hablar la parte logística, administrativa, de que las carpetas fiscales se encuentren en lugares donde se pueda asegurar su preservación. Sobre el traslado de las carpetas, asimismo sobre la remisión de las carpetas, o por otro lado también la obtención de copias. Cuando nos hablan acá de la obtención de copias, si bien es cierto, cualquier persona está facultada a denunciar, pero de un hecho delictivo, no todas las personas deben tener acceso a las investigaciones penales. Estos son de carácter reservado y solo corresponde a los sujetos procesales poderles entregar las distintas copias que ellos vayan a necesitar, porque también hay que tener en cuenta que existe también la figura de la reserva provisional, que se puede reservar hasta de los sujetos procesales, dependiendo del caso, algunas investigaciones, ¿no? Ahora, por otro lado, acá vamos a hablar sobre la copia de seguridad. Esto no es muy común en la práctica que se realice eso, pero sí hay despachos que realizan ello, que es la copia de seguridad. La copia de seguridad es de que el fiscal responsable pues ordena a su personal administrativo a que este personal pueda sacar las distintas copias de la carpeta para que en un futuro, quizás, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que pasa en algunos casos, que es la pérdida de la carpeta fiscal, ¿no? Digamos, se puede perder, se puede extraviar y entonces ya podríamos contar con unas copias de seguridad. Pero si no contamos con unas copias de seguridad, también hay una figura que se llama la recomposición, ¿no? Donde el fiscal ya ordena de los distintos órganos poder recomponer la carpeta fiscal. Ahora, acá nos hablan sobre las carpetas con disposición de archivo. Cuando hay un archivo de la investigación preliminar y esta carpeta ya ha sido
ha pasado el plazo señalado por ley, que es de 5 días, y la parte agraviada no ha interpuesto su elevación de actuados, entonces este caso va a ser consentido. ¿Y qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es que estas carpetas que han sido archivadas sean enviadas al área de archivo central de cada distrito fiscal, ¿no? Ahora, en resumen, vamos a señalar que la carpeta fiscal va a estar conformada por una carpeta principal, por una carpeta auxiliar. ¿Qué es lo que contiene una carpeta auxiliar? La carpeta auxiliar va a contener las notificaciones, así como también los oficios que el fiscal dentro de su investigación haya podido solicitar a las distintas autoridades. Lo que yo les comentaba en un primer ejemplo, cuando les decía que había sucedido un caso de hurto en un lugar donde entonces el oficio que el fiscal ha solicitado a esta entidad, este oficio va a estar en nuestra carpeta fiscal, porque nuestra carpeta auxiliar, disculpe, porque estos son los actos que el fiscal está realizando en la investigación y la respuesta de ellos van en la carpeta auxiliar. Pero lo que nosotros enviamos, lo que nosotros solicitamos, va a estar en nuestra carpeta auxiliar. Y acá también ya estamos hablando de los cuadernos. Posterior a ello, vamos a hablar ahora sobre la etapa de un proceso penal común. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque la creación de los distintos cuadernos de un proceso penal va a depender en sí de en qué etapa nos encontramos. Es por eso que vamos a hacer un breve resumen del proceso penal a efectos de poder identificar qué tipo de requerimiento o qué tipo de cuaderno nos corresponde crear dentro del proceso penal. Ahora bien, dentro de la etapa de investigación preparatoria, es de conocimiento que esta etapa preparatoria va a estar dividida en dos etapas, ¿no? De las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Ahora bien, también después de esta etapa vamos a encontrar la etapa intermedia. En la etapa intermedia, el fiscal va, después de haber reunido todos los elementos de convicción, de haber actuado todas las estrategias que él se haya podido plantear, decidirá si realiza la acusación fiscal o si también presenta un requerimiento de sobreseimiento del caso. Y por último, también vamos a encontrar acá lo que es la etapa de juzgamiento, que ya en sí se basa en todo lo que es la actuación del juicio oral. La labor de nosotros como asistente en función fiscal, como asistente administrativo, va a ser más notorio en la etapa de investigación preparatoria, porque ya en la etapa intermedia nos corresponde a nosotros la creación de este cuaderno, que puede ser un cuaderno de acusación fiscal, o nos corresponde la creación de un cuaderno de sobreseimiento, pero ya no nos corresponde en sí, y tampoco es de notorio participación en la etapa de juzgamiento, sino que ya es una labor propia del ministerio, del fiscal, de nuestro jefe inmediato, ¿no? Bien, ahora, antes de hablar sobre los cuadernos, sobre los requerimientos que se pueda realizar dentro de un proceso penal, vamos a hablar primero que el Código Procesal Penal, en el artículo 64, nos habla de lo siguiente: que el Ministerio Público, dentro de sus actuaciones, lo que va a realizar son disposiciones, requerimiento y conclusiones de forma motivada y en específica. Asimismo, nos dice que dentro de los actos del Ministerio Público, en el artículo 122, nos habla sobre los requerimientos, ¿no? Los requerimientos se formularán para dirigirse ante la autoridad judicial solicitando la realización de un acto procesal. Hablemos primero sobre los cuadernos en la investigación preliminar. Dentro de la investigación preliminar podemos realizar, o el fiscal va a realizar distintos actos, pero estos van a ser solicitados mediante un requerimiento. Mediante un requerimiento debidamente motivado, conforme lo señalan los artículos que he detallado precedentemente, debidamente motivados, serán presentados ante el juez de investigación preparatoria correspondiente. Este requerimiento, nosotros vamos a crear un cuaderno en un primer momento. Hablemos de una medida de coerción personal, hablemos de la detención preliminar. ¿En qué caso se puede llevar ahora una detención preliminar? Según el artículo 261 del Código Procesal Penal, nos habla que la detención preliminar se puede hacer cuando no existe flagrancia delictiva
entonces el fiscal solicitará al juez la detención preliminar, pero previa a ello, o también puede ser que sí se haya dado sí que haya habido flagrancia, pero que esta persona se haya escapado y no nos encontramos dentro de las 24 horas. Entonces no puede existir una detención simplemente por el policía, por el policía. Entonces necesariamente vamos a tener que solicitar una detención preliminar. Ahora, para la detención preliminar va a ser necesario la identificación plena del investigado. Entonces, nosotros vamos a crear nuestro cuaderno de detención preliminar. Y ahora, ¿qué es lo que va a contener nuestro cuaderno de detención preliminar? Nuestro cuaderno de detención preliminar va a contener en un primer momento el requerimiento debidamente motivado, y en ello se van a anexar todos los elementos de convicción que puedan sustentar el pedido. Por eso acá nos van a hablar sobre la motivación. Esta solicitud que se va a hacer ante el juez debe estar debidamente motivado y también debe adjuntarse todos los elementos de convicción que acrediten o que corroboren lo que se está solicitando, y entonces así el juez pueda declarar fundado la detención preliminar y consecuentemente pues dictar la resolución correspondiente para efectos de que nosotros podamos darle al policía y se pueda proceder con su detención preliminar del investigado, ¿no? Entonces eso se puede realizar. Ahora, el levantamiento del secreto de las comunicaciones también puede ser un requerimiento que se realiza dentro de una investigación preliminar, es decir, de una investigación que no ha sido formalizada. El levantamiento del secreto de las comunicaciones como una medida limitativa de derechos se puede plantear en distintos casos. Por ejemplo, en un caso en particular que yo he podido ver como asistente en función fiscal es en los casos de los secuestros. En caso de secuestros, o en un primer momento ha desaparecido, digamos, José de 33 años, pero José de 33 años que ha desaparecido, ha estado con su celular y se comunicaba de forma continua con su mamá. Pero llegado un momento dejó de comunicarse, entonces la mamá puso de conocimiento, ¿no?, ante la autoridad policial que su hijo ha desaparecido, y entonces nosotros vamos a aperturar por el delito de secuestro, por un presunto hecho de secuestro, porque mientras no haya cuerpo, entonces no podemos hablar de un homicidio, estaríamos hablando de un presunto delito de secuestro. Entonces, en este presunto hecho, lo que vamos a hacer es el levantamiento del secreto de las comunicaciones y vamos a poder solicitar al juez de que las distintas operadoras móviles puedan remitirnos la información correspondiente a las últimas llamadas que habría realizado el investigado, el agraviado, así como también con qué número se habría comunicado, los mensajes de texto, que sí se puede ver los mensajes de texto, y algo muy importante es la geocalización. Porque en esto del levantamiento de secretos de las comunicaciones nosotros solicitamos, pues, ¿no?, el registro de llamada, los mensajes y lo que es muy importante, que es la geocalización. Con la geocalización vamos a poder determinar dónde se encontraba el agraviado durante el hecho de su desaparición, ¿no? Y entonces el fiscal, eso es muy importante, porque digamos que este señor haya desaparecido cerca de la casa donde vivía su enamorada. Entonces ya el fiscal va a poder tener una luz en el sentido de que efectivamente el señor se encontraba cerca al lugar cerca a la casa de su enamorado. Entonces él se dirigía para ese lugar. Entonces vamos a poder interrogar a la agraviada, a la enamorada, si efectivamente José de 33 años llegó o no llegó a su casa, y así también, por ejemplo, recabar cámaras. La geocalización me dice que José estuvo a las 11:30 de la noche, contestó su última llamada en tal lugar. Y entonces con las cámaras de vigilancia también se va a poder determinar eso. Podemos determinar que José quizás estaba al interior de un taxi. Entonces es necesario, el levantamiento de secretos de comunicación es muy necesario cuando existen estos casos de desaparición. Ahora hablemos también del levantamiento del secreto bancario. El levantamiento del secreto bancario, que también se puede hacer dentro de una investigación preliminar, es muy importante y se ha dado en la actualidad en los casos de estafa. Por ejemplo, esos famosos casos donde te piden un monto dinerario. Vamos a hablar con un ejemplo que yo he podido ver en el despacho, donde hubo un señor que a través de redes sociales vendía unas entradas para un concierto.
Entonces, este señor vendía a través del Facebook unas 2 entradas. Entonces, una señorita se contactó con el señor, primero mediante mensajes de texto, le escribía, ¿no? Le decía sí, que cómo iba a ser, ¿no?, las coordinaciones para que ella le pueda depositar el dinero y él pueda entregarle las entradas. En este caso en particular, lo que sucede es que primero ya estaban conversando, la señorita lo que hizo fue presentar, no tenía el banco, recuerdo que en este caso ya no, le habían pedido que deposite a una cuenta del Interbank y la señorita no contaba con lo que es con esta cuenta del Interbank. Y entonces lo que hizo fue salir de su casa y ir de forma directa al banco, no hizo mediante una aplicación ni nada. Entonces ella tenía su voucher, ¿no?, que había pagado el precio de 500 soles por 2 entradas, porque lo había comprado para ella y para su hermana. Entonces ella tenía los vouchers, pero los había extraviado. Ahora, si bien es cierto, aquí contábamos con el nombre de la persona, de quién había sido el beneficiario del monto de la cuenta de Interbank. Pero acá había algo extraño, porque la chica se había comunicado y había coordinado con el señor Alberto Suárez, pero ella había depositado a la cuenta de José Miguel. Y entonces decían, pero ¿por qué tú depositaste el monto de dinero a otra cuenta? Y ella decía, no, porque él me dijo que lo deposité a esa cuenta, porque en esa cuenta él era su primo y su amigo y así, cosas así. Y entonces nosotros, para poder identificar plenamente si efectivamente había sido, que a esta persona había sido beneficiada por este monto dinerario, entonces solicitamos el levantamiento del secreto bancario del supuesto investigado, ¿no?, para poder acreditar efectivamente si lo que estaba diciendo la parte agraviada era cierto o no, porque hay que saber de que el Ministerio Público, dentro de una investigación, no solamente reúne elementos de cargo, sino también elementos de prueba, elementos de descargo, ¿no? Entonces también nos corresponde crear nuestro cuaderno de levantamiento de secreto bancario. Así también sucede con el cuaderno de levantamiento del secreto tributario y también con el requerimiento de la prueba anticipada. Algo que podríamos agregar aquí sobre el requerimiento de prueba anticipada, de la creación de los cuadernos de prueba anticipada, es de que, por ejemplo, en un caso, ¿cuándo se solicita una prueba anticipada? El propio en el artículo 242 del Código Procesal Penal nos dice en qué caso se debe presentar, se debe requerir ante el juez la prueba anticipada. ¿Y qué es una prueba anticipada? Es decir, la prueba anticipada es que se lleve a cabo antes de que vayamos a la etapa de juicio oral, antes de ir a esa etapa, se lleve a cabo, se realice la diligencia se realice no diligencia, sino que se pueda llevar a cabo la declaración. Lo que más se da en estos casos es, por ejemplo, lo que es en un delito de contra la libertad sexual en una menor de edad. El propio artículo 242 nos dice que cuando se trate de casos de contra la libertad sexual y que ésta sea una menor de edad, va a corresponder recabar su declaración a través de la Cámara GESE. Entonces, cuando nosotros solicitamos nuestra prueba anticipada, vamos a solicitar ante el juez competente que se lleve a cabo la declaración de la menor agraviada y de iniciales tal a través de la Cámara GESE. Es necesario, y es porque también lo señala el Código Procesal Penal, ¿no? Es la actuación de una prueba, en resumen, la prueba anticipada es la actuación de una prueba en una investigación preliminar, que también se puede hacer en una investigación preparatoria antes de ir a la etapa de juzgamiento, antes de ir a la etapa de juicio. Por otro lado, vamos a encontrar también lo que es muy utilizado también en los casos de allanamiento, los requerimientos de allanamiento. ¿Cuándo se va a dar estos casos de allanamiento? El allanamiento va a suceder que cuando esta persona que es investigada, digamos, hay conocimiento y hay sospecha que dentro de su domicilio, no solo su domicilio, o sea, dentro de un inmueble, pero esto puede ser su domicilio, puede ser su negocio, esta persona cuenta con objetos que son parte del delito dentro de los lugares que he señalado. Si el fiscal tiene suficientes elementos de convicción, también existe una sospecha que efectivamente esta persona dentro de tal lugar ocultaría objetos que son parte del delito, de un delito determinado, entonces el fiscal
solicitar al juez competente el allanamiento, para así poder ingresar sin autorización del propietario, ingresar al bien y poder así recabar todos los objetos que sean parte del delito, ¿no? El cual debe estar debidamente también motivado. Es aquí donde les he traído, pueden observar unos ejemplos de lo que es el requerimiento de prueba anticipada, donde esta prueba anticipada va a ir dirigida al juez correspondiente. El del caso que yo les he mencionado es un caso de tocamientos en agravio de una menor de edad. Entonces corresponde solicitarlo al juez subespecializado en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Aquí vamos a señalar la norma del Código Procesal Penal que regula la prueba anticipada. Vamos a señalar de forma detallada los nombres, los nombres en este caso de la menor de edad, así como también quién va a ser la persona que lo va a acompañar, como también vamos a describir el tipo penal. Y acá algo muy importante es que debemos detallar de forma muy clara y también que pueda sustentar nuestro requerimiento, y esto va a ser los elementos de convicción. Los distintos elementos de convicción que ameriten y que estos puedan corroborar nuestra solicitud, entonces todo esto va a estar adjuntado en nuestra carpeta de prueba anticipada. Es decir, nuestra carpeta de prueba anticipada va a estar primero nuestro requerimiento, posterior a ello estarán todas copias certificadas de los elementos de convicción que nosotros vamos a sacar de la carpeta principal para formar nuestra carpeta de prueba anticipada, y después de ello vamos a poder anexar en esta carpeta de prueba anticipada todas las resoluciones que nos pueda emitir el juzgado dentro de este cuaderno de prueba anticipada. Aquí podemos ver también lo que es un requerimiento del levantamiento de secretos de las comunicaciones, donde también es de los requisitos que deben contar, el número a solicitar, y acá le estamos señalando también todo lo que son lo que respecta a lo que es las llamadas entrantes, salientes, mensajes, geolocalización, entre otros, ¿no? Ahora bien, hablemos ahora sobre los cuadernos en la investigación preparatoria. Ya estamos hablando qué cuadernos son de los más comunes, les voy a explicar, que se debe crear dentro de un proceso penal cuando estamos en la etapa preparatoria. Para solicitar la terminación anticipada y para solicitar el requerimiento de prisión preventiva es necesario que la investigación se encuentre formalizada. Ahora bien, la terminación anticipada es, por ejemplo, en aquel caso donde el fiscal ya formalizó investigación penal, ya comunicó al juez de investigación preparatoria correspondiente tal denuncia, y entonces ya no estamos hablando de una investigación que solamente tiene de conocimiento el fiscal, sino que ahora ya estamos hablando del juez. Y en algunos casos, por ejemplo, hay algunos casos donde el imputado dice, pues sí, ¿no? Asume la responsabilidad y dice, sí, efectivamente, yo he cometido tal delito, entonces lo que voy a hacer es, ya no quiero ir a un proceso, ya no quiero ir a la siguiente etapa de juzgamiento, quiero acogerme lo que es a la terminación anticipada, ¿no? Entonces, conforme lo señala el artículo 468, el fiscal, mediante providencia, dispondrá, señalará una fecha y hora a efectos de que se lleve a cabo una audiencia, y que va a ser plasmado en una acta donde vamos a determinar sobre lo que se vayan a identificar las partes, los hechos, y también se va a poder plasmar lo que es la reparación civil, la prognosis de la pena, la pena a imponerse, y esto va a ser remitido al juez, porque para tener en cuenta es que ya estamos hablando de un proceso judicializado, donde quien es aquella persona que va a encargarse del control de la misma es el juez. Ahora bien, sobre respecto a lo que es la prisión preventiva, efectivamente, porque también el Acuerdo Plenario 1/2019 nos hablan que para la prisión preventiva necesariamente debemos estar frente a una sospecha. Debemos estar ya, por ejemplo, dentro de lo que es de la prisión preventiva, es necesario que ya se existan graves y fundados elementos de convicción. Es por eso que necesariamente esta investigación ya está formalizada.
ya se ha individualizado, contamos con los hechos y entonces existe, pero la prisión preventiva, algo que ya hace mucho tiempo y también que hay bastantes estudios sobre ello, sobre la excesivo requerimiento de prisión preventiva, pero ello conforme al artículo 268 y los lineamientos que abre el acuerdo plenario, entonces estos deben ser solicitados en base a estos fundamentos, ¿no? Y para eso también va a existir lo que es el cuaderno de prisión preventiva. En un primer momento hablé de lo que es la detención preliminar. Tanto la detención preliminar como la prisión preventiva vendrían a ser las medidas de coerción personal que recae en el investigado a efectos de poder garantizar o poder llevarse a cabo distintos, mientras que en la detención preliminar poder recabar diligencias que sean urgentes. En la prisión preventiva ya estamos hablando de algo más complejo, ¿no? Ya vamos a hablar de un peligro de fuga, vamos a hablar de obstaculización por parte del investigado en el proceso. Aquí vamos a ver, les estoy trayendo, estoy compartiendo lo que es un acta de acuerdo provisional sobre la pena y la reparación civil para la celebración de la audiencia de determinación anticipada. Ahora bien, ahora hablemos de los cuadernos que vamos a crear dentro de lo que es ya la etapa intermedia. Acá vamos a hablar de que van a existir dos momentos. Si después de haberse llevado a cabo, ¿no?, todo el proceso penal, el fiscal, después de toda la investigación, el fiscal con todos los elementos de convicción, con todas las distintas actuaciones que él haya realizado, las distintas estrategias que él haya podido obtener, va a haber acá un momento que si el fiscal sobresee el caso o si el fiscal va a realizar un requerimiento de acusación. A nosotros nos corresponderá la creación de nuestra carpeta de sobreseimiento o nos corresponderá la creación de la carpeta de acusación fiscal. ¿No? El sobreseimiento nos dicen que, pues, ¿cuándo se va a dar el sobreseimiento? Se va a dar en determinados casos cuando el fiscal, pues, por ejemplo, el hecho objeto de la causa no se realizó o no se le puede atribuir al imputado, ¿no? O que el hecho imputado no es típico o concurre alguna causa de justificación, ¿no? El fiscal dentro de la investigación ha podido recabar distintas declaraciones, distinta documentación, etcétera, donde nos hablan de una causa de justificación. Entonces también eso es un supuesto donde también el fiscal va a poder realizar el sobreseimiento. Así también nos dice cuando la acción penal se ha extinguido, es decir, aquí estamos hablando de un caso que ya habría prescrito, entonces también va a corresponder que el fiscal, pues, solicite el sobreseimiento, ¿no? O no existe algo que es muy común, que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no se puede recabar los suficientes elementos de convicción que puedan acreditar el hecho delictivo o que se pueda relacionar a la actuación del investigado, ¿no? Ahora bien, si no, esto se da en este supuesto caso, armamos nuestro cuaderno de sobreseimiento, ¿no? O también lo que puede darse es lo que vendría a ser acá, lo que es la acusación fiscal. La acusación fiscal, ya estamos hablando que el fiscal, dentro de la investigación, todo lo contrario a lo primero, en el sentido de que con todos los elementos de convicción, sí él, en su teoría del caso, ha podido acreditar que efectivamente este hecho se habría realizado y que es el investigado quien habría cometido la acción. Entonces, el fiscal debidamente presentará el requerimiento de acusación fiscal debidamente motivado, los datos de identificación de las partes, así como también la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Acá hablamos de una imputación, ¿no? Esta imputación tiene que ser necesaria, una imputación suficiente que pueda acreditar dentro de este requerimiento cómo se llevó a cabo el hecho delictivo y cuáles son nuestros elementos de convicción que corroboran nuestro requerimiento, ¿no? Asimismo, también la participación de cómo es de la participación, digamos, si son 3 personas, 4 personas o solo una persona, entonces también, ¿no?, la participación de cada uno de ellos dentro del proceso. Entonces, a nosotros como asistentes nos corresponderá crear o bien el primer cuaderno de sobreseimiento o bien el segundo cuaderno de acusación fiscal. Bueno, finalmente, antes de hablar sobre lo que es el cuaderno de ejecución de sentencia, vamos a saber de que en una acusación fiscal, ya, ¿no?, vamos a hablar ya de la etapa de juzgamiento, de juicio oral, ¿no?, de las distintas actuaciones, de las distintas audiencias que se pueda llegar a cabo. El juez determina que
saca una sentencia y lo que pasa acá es una sentencia condenatoria. Entonces, efectivamente, se ha podido determinar responsablemente, ¿no? El juez saca una sentencia, bueno, emite la sentencia condenatoria contra el acusado. Entonces, el proceso no quiere decir que ya terminó. Es decir, el proceso penal sí terminó, pero la labor fiscal, lo que vendría a ser la actuación del Ministerio Público no ha terminado. Porque lo que les quiero hablar aquí es que después de ya una sentencia condenatoria, vamos a hablar ya de lo que vendría a ser la creación de un cuaderno de ejecución de sentencia, que conforme lo señala el artículo 488 del Código Procesal Penal, nos dice que el Ministerio Público está a cargo del control de la ejecución de las sanciones penales. Es decir, cuando el juez emite su sentencia, dentro de ella va a establecer distintos reglas de conducta que debe cumplir el sentenciado. ¿Y a quién le corresponde que se dé este cumplimiento? Corresponde el control al Ministerio Público, quien al tomar conocimiento que este sentenciado vendría incumpliendo una regla de conducta, entonces solicitará los distintos mecanismos para que se pueda revocar. Por ejemplo, en un caso, digamos, ¿no? En un caso hipotético donde este sentenciado haya sido condenado a pena privativa, pero esta pena privativa haya sido convertida, bueno, no convertida, sino que en su ejecución sea de carácter suspendido. No convertido porque la conversión de la pena es otro, ¿no? Entonces, cuando este sentenciado tiene una pena que es de carácter suspendida, entonces justamente cuando es de carácter suspendida está sometida a distintas reglas de conducta, por ejemplo, a marcar mensualmente, a acudir, ¿no?, a la Corte Superior de Justicia, a firmar, o también es como una regla de conducta también lo que es el pago de la reparación civil, ¿no? Entonces, si este sentenciado incumple esta regla de conducta, entonces corresponde nosotros armar nuestro cuaderno de ejecución de sentencia, que va a estar formada por solo la sentencia. Nuestro cuaderno de ejecución de sentencia va a estar formado primero por una providencia, que es la providencia mediante la cual se crea el cuaderno de ejecución de sentencia. Asimismo, también vamos a anexar en ella nuestra sentencia y las distintas resoluciones, ¿no?, que se puedan derivar, pero ya estamos hablando del cuaderno de ejecución de sentencia. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? El fiscal va a hacer ahora un requerimiento que se llama el requerimiento de ejecución de sentencia. Ya acá les he traído un modelo donde dice, no, el requerimiento de control de ejecución de sentencia corresponde solicitarlo al juzgado de investigación preparatoria. Es decir, quien lleva el control de las reglas de conducta ya no es porque dentro del proceso penal hay que poder explicar un poco de que después de la etapa intermedia, antes de pasar a la etapa de juzgamiento, va a corresponder ver, ¿no?, si dónde se lleva a cabo lo que es el juicio oral. Va a depender del tipo del delito, si es un juzgado unipersonal o un juzgado colegiado. Pero al emitir sentencia, ellos lo que pasa es que el expediente lo derivan al juzgado de investigación preparatoria para que el juzgado de investigación preparatoria sea el juzgado competente para poder ejecutar las reglas de conducta. Entonces nosotros vamos a requerir, vamos a hacer el requerimiento de control de ejecución de sentencia al juzgado correspondiente. Y en el requerimiento vamos a solicitar que, por ejemplo, esta pena suspendida sea revocada a una pena efectiva, y entonces para que para que el sentenciado pueda ser capturado de forma inmediata y poderse ser derivado en este caso al establecimiento penitenciario que corresponda, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos hablando ya en sí del cuaderno de ejecución de sentencia. Y posterior a ello, antes de poder culminar con mi ponencia, vamos a decir de que en sí es muy importante esta parte última que les hago mención, porque es la que también ha sido... No es tanto el control de la ejecución de sentencia. Y entonces, pero no se trata solamente de conseguir una sentencia en sí, no que sea condenatoria, sino que también que ésta sea ejecutada. Porque ¿cuál sería la gracia? No le encontramos un hecho. Y entonces lo que tendríamos que hacer es que esta sentencia se ejecute en todos sus extremos, conforme lo ha señalado el juez dentro de su resolución, ¿no? Asimismo, después de culminado esto, cuando ya la persona pues ya se haya finalizado ya lo que vendría a ser el cuaderno de ejecución de sentencia, ¿dónde queda la carpeta fiscal? Ya, entonces la carpeta fiscal
como ya les he ido comentando, ¿no? Y cómo es la creación de cuadernos, de los distintos cuadernos que se pueda dar durante el proceso penal, culminado, digamos que ya terminó lo que es el control de ejecución de sentencia. Lo que va a corresponder es la derivación de esta carpeta al área de archivo central. Ese es el lugar final de la carpeta fiscal. El lugar final de la carpeta fiscal es el área de archivo central, que una vez culminado, estamos hablando acá de un proceso judicializado, pues será derivado al área de archivo central. En cambio, en un primer momento, cuando solamente en una investigación preliminar el fiscal decida no formalizar ni continuar la investigación preparatoria y esta disposición sea consentida, entonces en ese momento corresponderá primero consentir la investigación para posterior derivar dicha carpeta en sí al área correspondiente, que vendría a ser el área de archivo central. Eso sería todo concerniente a mi ponencia del día de hoy, conforme se ha ido desarrollando. Giancarlo, ¿me escuchas? Sí se escucha, ¿no? Ya. Antes de que podamos pasar a lo que es las preguntas, hay algo que quisiera acotar a la exposición, que es muy importante, que dentro de las distintas carpetas que yo he podido mencionar en este momento y de los distintos cuadernos que se dan dentro de un proceso, hay dos cuadernos que son de carácter. Los cuadernos que he pasado a exponer también se crean en el sistema, tanto de forma física como en el sistema de gestión fiscal. Pero hay dos cuadernos que no se van a crear porque son de carácter reservado. Estaríamos hablando de acá del cuaderno de UDAVIT, que es una unidad de protección de víctimas y testigos dentro de un proceso que es de carácter reservado. Eso, por ejemplo, no va a ser creado en el sistema, y que también existe el cuaderno. Y también estamos hablando del cuaderno de colaborador eficaz, que es un proceso en sí, es un proceso especial, pero también por su misma naturaleza es de carácter reservado, ¿no? Entonces es muy importante también saber que existen estos dos cuadernos y que su naturaleza es de carácter reservado, que no se puede crear en el sistema y que, bueno, conforme ya lo he señalado, ¿no? Eso sería todo para poder agregar. Doctora. Dígame, buenas tardes. Sí. Doctora, buenas tardes. Muy bonita su ponencia, doctora. Felicitaciones. Tenía dos preguntas, doctora. Una de ellas era con respecto a la policía. ¿Ellos cuánto tiempo tienen para informar al fiscal cuando se realiza una denuncia? Ya. Mira, respondiendo a tu pregunta, según el artículo 67, dice que de forma inmediata. De forma inmediata, el policía dará de conocimiento ante el Ministerio Público sobre el hecho delictivo. No te dice que debe ser dentro de 1 hora, 2 horas, no. Te dice de forma inmediata, ¿no? Dará cuenta al fiscal sobre la comunicación de un hecho delictivo, así también como, por ejemplo, cuando hay la detención de una persona que se ha dado un caso en flagrancia, ¿no? También dice de forma inmediata. No hay un plazo establecido. Gracias, doctora. Está clara su respuesta. Doctora, tenía otra consulta. Tenía un caso, doctora, bueno, yo soy asistente. Tenía un caso que llegó una disposición en la cual le están solicitando al imputado para que rinda su declaración.
pero ya es la segunda vez que le han notificado. Ahora el señor no va a poder asistir. ¿Va a haber otra oportunidad? O sea, ¿le van a notificar una tercera vez? ¿O eso cómo lo manejan, doctor? Ya, me dices que usted es asistente. No le entendí esa parte. ¿Asistente del Ministerio Público, asistente de un estudio jurídico? De un estudio jurídico, doctora. Ya. Usted es asistente de un estudio jurídico y entonces ya en 2 oportunidades le han notificado a su patrocinado para que él pueda concurrir a rendir su declaración y no ha podido por temas particulares, ¿correcto? Así es, doctora. Ya, mira, por ejemplo, el artículo, podríamos decir que yo no estoy tan de acuerdo en lo que vendría a ser el apercibimiento del grado de fuerza, porque el Código Procesal Penal señala de que el investigado tiene derechos, por ejemplo, a abstenerse a declarar. ¿No? Abstenerse a declarar, así como también él puede declarar en cualquier momento. Él puede no declarar ahora y puede declarar en juicio, ¿no? Son sus derechos que a él le asiste. Ahora, respecto a la labor fiscal, es decir, respecto a que si el fiscal le pueda citar otra vez más, yo creo que si usted lo solicita, creo que sería correcto. Pero ya el fiscal, nosotros también tenemos casos donde se le ha notificado una primera vez, se le ha notificado una segunda vez, pero ya no notificamos una tercera vez. ¿Bajo qué sustento? Bajo justamente aquel sustento que nos dice que el investigado pues está en su derecho de declarar o abstenerse a declarar. Entonces, mi jefe inmediato, la fiscal con quien trabajo, es de ese criterio, ¿no? Entonces, si la persona ya se le ha citado 2 veces y no quiere declarar, pues entonces continuamos con la investigación, porque en sí le asiste ese derecho, ¿no? A no declarar. Hay otros despachos que, por ejemplo, realizan lo que es la conducción en grado de fuerza. Por ejemplo, ¿para qué vas a traer a una persona al que es investigada con grado de fuerza si que, por ejemplo, lo traes y dices, no voy a declarar, me abstengo a declarar, porque es mi derecho? Entonces yo no lo veo tanto, salvo que tú, por ejemplo, que tu patrocinado quiera sí declarar, no, yo sí quiero declarar, entonces también es su derecho de declarar. Entonces él puede solicitar al fiscal, sabe que señor fiscal, usted me ha citado en 2 oportunidades, pero no he podido por distintos motivos, pero yo quiero declarar. Entonces está en tu derecho también solicitar, ¿no? Sí, eso sería mi respuesta, que no hay tampoco un límite, y es el criterio del fiscal en sí. Es un criterio, sobre todo. En este caso, ¿por qué el señor no ha podido ir a declarar? Justo mañana es su audiencia, ¿no?, de declaración, porque él se encuentra lejos del lugar donde va a rendir su declaración. Entonces, no es porque el señor no quiere, sino, y aparte nosotros habíamos solicitado una audiencia virtual y parece que no nos han accedido. Es por eso que está solicitando que se vaya presencial. ¿Ya no hay audiencias virtuales, doctora? Sí, bueno, el protocolo, los distintos protocolos están vigentes. El despacho donde yo trabajo solamente son diligencias virtuales. En aquellos casos que por la naturaleza de las mismas, por ejemplo, la visualización de algún video, lo hacemos en el despacho fiscal. Pero las declaraciones no. Todas las declaraciones nosotros lo llevamos de manera virtual, porque se encuentra vigente todos los protocolos que ha señalado la fiscal de la Nación en el resguardo, pues no, porque seguimos también en pandemia. Sí, doctor, en este caso del señor su delito es de omisión de la asistencia familiar. Entonces yo lo que quería es solicitarle, no reiterarle que la audiencia sea virtual. No sé si, espero que me accedan a eso, doctor. No, yo creo, está dentro de... Hasta ahora, como te digo, está vigente lo que son el uso de los mecanismos tecnológicos, y es lo que el despacho debería primero priorizar, ¿no? Los mecanismos los mecanismos tecnológicos a efectos de llevar a cabo las diligencias. Pero en estos casos de omisión, siendo en el particular caso, en lo que me acabas de decir, usualmente ya cuando no van a declarar 2 veces, lo que pasa ya es el requerimiento de proceso inmediato, ¿no? Que ya, lo harían, pues, ¿no? Que por inconcurrencia de 2 veces, un proceso inmediato, ¿no? Pero yo creo que si estás dentro del plazo de la investigación, mediante un escrito podrías solicitarlo, ¿no? Que se lleve a cabo, reiterarle al fiscal que por temas de trabajo se pueda llevar a cabo la diligencia, pues, de manera virtual, ¿no? Vale, doctora. Gracias.
Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Doctora, disculpe, en síntesis, ¿cuál sería la función, ¿no?, que cumple la persona que postula a lo que es el cargo de asistente administrativo? O sea, ¿cuáles son las funciones principales del asistente administrativo en función fiscal o sistema fiscal? Ya, bien, si bien es cierto, el curso es de asistente en función fiscal y asistente administrativo, en esta oportunidad a mí se me ha dado de poder dar cuenta de lo que es la carpeta fiscal. Pero te voy a indicar que sobre las funciones tenemos el reglamento, el manual de organización y funciones. Ahora, por ejemplo, el asistente respecto al tema que se me ha dado a exponer, mientras que para el asistente en función fiscal es su función la custodia, la preservación de las carpetas fiscales, no va a ser de esa magnitud al asistente administrativo, ¿no? Que el asistente administrativo en sí es como apoyo en lo que es la custodia, la conformación, la foliación de las carpetas fiscales. Pero adicional a ello, yo puedo ampliar más mi respuesta diciéndote, esto te comento en relación a la carpeta, ¿no? Pero adicionalmente te puedo indicar que el asistente en función fiscal, por ejemplo, dentro del manual de organización funciones, es, por ejemplo, proyectar distintas disposiciones, providencias, requerimientos, también es de custodiar las carpetas fiscales, también es redactar las actas con supervisión, ¿no? Por ejemplo, vas a una diligencia de inspección fiscal por un caso de usurpación, entonces a ti te corresponde, ¿no? Con el fiscal, entonces tú redactas el acta, pero todo eso de forma detallada está en el manual de organización y funciones, ¿no? Que de forma específica lo dice. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Habría alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Le saluda Roberto Quiroz de Cajamarca. Doctor Roberto, buenas noches. Dígame. La consulta es la siguiente. ¿Qué pasa con el tema de la confesión sincera? ¿Se apertura cuaderno o cómo sucede en ese caso? Muchas gracias y felicitaciones por su ponencia. Gracias, doctor. Doctor, la confesión sincera, como dicen, es un proceso especial y sí, pero esto se da ya al inicio nada más del puesto de conocimiento del hecho delictivo. Entonces, porque justamente, ¿no? Porque si vamos ya a reuniendo elementos de convicción, ya no es tan, ¿cómo se podría decir? Ya no cumple su fin la confesión sincera, ¿no? En los casos que nosotros hemos visto, ya no se apertura porque justamente ya se culmina ahí, ¿no? Se culmina al inicio nada más. Ya no hay en sí una investigación preliminar, no hay investigación preparatoria, porque ya no corresponde una confesión sincera en una investigación preparatoria, sino que la confesión sincera se da al inicio nada más de una investigación. Entonces ya no en sí no se crea un cuaderno porque ya no hay una investigación propiamente, ¿no? Sino que justamente la confesión sincera nos va a permitir reducir esta investigación a que esta